Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Soy el Roy Yohanan Menguizacar de la Congregación Israelita Bethlehem en Maracaibo, Venezuela. Hoy vamos a tratar una parashá más, es la parashá Yitro. Habla sobre el suegro de Moshe y también sobre la entrega de la Torá. En esta ocasión, como todos los días, nos está acompañando nuestro hermano Rubén Ben Israel. Bienvenido, Rubén. Hola, Rabá, Shalom Ubrajot para todos ustedes. Un honor para mí estar acá y poder compartir esta hermosa parashá de Yitro. Amén. Entramos en materia. Dice las Escrituras que el pueblo de Israel salió de Egipto. Van viajando por el desierto, llegan al monte de Sinai. Yitro se da cuenta, escucha todas las maravillas que el Eterno ha hecho con el pueblo de Israel y decide ir a llevar a su familia, la familia de Moshe, su esposa, sus hijos, al reencuentro familiar. Cuando Yitro llega a lo de Moshe, se saludan, comen, comparten con los ancianos. Yitro hace sacrificios y comienza a ver que Moshe está dando consejerías a todo el pueblo de Israel. Pero es un hombre, Moisés, dando consejería a más de 6 millones de personas. Entre 4 y 6 millones de personas, dicen algunos. Otros dicen que por lo menos 600.000 hombres mayores de edad. Eran 600.000 hombres los que había, alrededor de 600.000 hombres como tal. Hombres adultos. Adultos. Como pueblo eran casi 6 millones o un poco más. Sí, eran muchas personas para tener que llevar la justicia a un solo hombre. Totalmente. Y él tuvo que delegar funciones a los líderes de las tribus, algunos ancianos, de acuerdo a los grupos, de acuerdo al nivel que tenía cada quien. Y así se le iba ayudando a él porque él solo no podía. Esto a raíz de que él siga el consejo de Yitro, porque quien le dice es Yitro. Óigame, pero tú puedes hacerlo con los demás ancianos, puedes hacerlo con el equipo que te acompaña, con el mismo Aarón, con todo. Y es lo que muchos deciden, bueno, vamos a hacerlo así. Exacto. Y delega las funciones. Ahora Yitro le dice, escoge líderes sobre 1000 personas, líderes sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Quiere decir que estaba bien estructurada, por así decirlo, Una pirámide. el órgano judicial, el Tribunal de Justicia, quien lo implementa y quien dice cómo deben llevarse las cosas es Yitro. Quiere decir que Yitro era un anciano sabio y todos sabemos que dice las Escrituras que él era un sacerdote en Madián. ¿Quién era Yitro? Yitro era un sacerdote del Santo bendito sea. Era un sacerdote pagano, como algunas personas dicen. Vamos a hablar un poco sobre este personaje. Bueno, hay un midrash que dice que Yitro manejaba lo que es la metafísica, no era cualquier sacerdote, estaba con Madián, pero Madián era un pueblo que tenía mucha conexión con el pueblo de Amalek. Y es un poco contradictorio porque como este hombre, si pertenece a Madián, va a ser suegro de Moshe y le da a su hija a él. Entonces aquí vemos que personas que pueden haber en ese pueblo pueden tener esa conversión. El hecho de que no creen en el mismo Elohim, como ya lo tenía Moshe, no quiere decir que no pueda desarrollar un nivel de entendimiento, de biná, de sabiduría, porque sí lo tenía. Solo que le faltaba al Elohim correcto. Y lo consigue con Moshe. Como hay muchas personas que posiblemente en el mundo, incluso hay una teoría en el judaísmo que se habla sobre los justos de las naciones. Personas que no son propiamente judías, pero que tienen un nivel elevado de conciencia, que tienen un nivel de moral, de ética, y que de alguna u otra forma alaban a un Dios que hizo los cielos y la tierra, y que cuando verdaderamente se les presenta a ese Elohim, ellos se convierten, que es el caso de Yitro. Porque como dijiste, ya Yitro tenía un conocimiento y un nivel elevado de conciencia. Era un sacerdote. También hay otro midrash que dice que como Madián, cuando uno ve la genealogía de Madián, Madián viene siendo hijo de Abraham. Entonces, este hijo de Abraham, Madián, funda un pueblo y algunos dicen que Yitro viene de la línea directa de Madián que lo conecta con Abraham. Y quiere decir que Yitro también conocía
todos los misterios del cielo. Aquí vemos que entonces Yitro tenía compatibilidad con las cosas de Akadosh Baruj Hu. Totalmente, por eso que él Por era la simiente que sacerdote, traía. porque viene siendo de la simiente de Abraham, cuando Abraham dio a luz a Madián por su Y esposa. tenía un alto nivel espiritual Yitro. Totalmente. Porque hay un midrash que dice también que Yitro se pudo dar cuenta en vivo y directo los acontecimientos que estaban pasando en Egipto cuando el pueblo de Israel estaba saliendo a través de los astros. Tremendo. Entonces aquí estamos presentando varias características y nosotros creo que nos vamos a inclinar por el midrash que dice que Yitro era un sacerdote sabio, era un consejero y estaba inspirado por la voluntad divina. Porque cuando él le da el consejo a Moshe, él dice, y Elohim te acompañe. También debemos tomar en cuenta que el mismo Yitro ofrece sacrificios Olá y sacrificios Shelamín, es decir, sacrificios de paz, sacrificios de agradecimiento. Y los ancianos de Israel lo acompañaron. También. Quiere decir que había una cierta aprobación de los ancianos, de los sabios de Israel con este personaje. Con respecto a la opinión que también le daba a Moshe con delegar al pueblo a que lo ayudara. Amén. Un hombre que conocía a Cábala, un hombre que conocía los designios divinos, pero que sí, cuando tuvo un encuentro con Moshe en el monte de Sinaí, él dice, ahora reconozco. Y la palabra reconocer es conocer con el prefijo re. O sea que él entendía, pero ahora estaba seguro de que el Elohim de Israel es el Elohim correcto. El Elohim correcto y el Elohim superior a otros dioses, porque ya él conocía creencias de los pueblos aledaños a él. Por los Y padres. todas esas culturas las conocía. Totalmente. Entonces siempre debemos creer que aunque nosotros conozcamos a Kadosh Baruj Hu, siempre va a haber un nivel más que vamos a alcanzar. Sí. Siempre va a haber una experiencia superior. Por ejemplo, Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces esto quiere hablar de que el Eterno siempre va a tener un encuentro personal con todos nosotros para seguirnos elevando. Ahora, me llama la atención algo aquí, ¿no? Que Moshe está con el pueblo haciendo actos de justicia con ellos. Ellos iban a buscar la justicia por medio de Moshe. Pero la Torah no había sido dada. La Torah no había sido dada, tremendo detalle, atención con esto. Y como la Torah no había sido dada, entonces, ¿qué juzgaba Moshe? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? ¿Con qué parámetros? Ahí podemos inferir que la Torah oral siempre ha existido. Totalmente. Y aunque no estaba escrita, porque debemos entender que cuando la Torah se escribió por mano y dedo del Eterno y se fue entregada a Moshe para Moshe darla a conocer al pueblo de Israel, sí, se ajustaron algunas cosas, se ampliaron algunos parámetros, pero la esencia de la Torah ya existía desde los tiempos de Adán. De hecho, hay muchas referencias con eso. Y una de las referencias es, por ejemplo, cuando Abraham obedece preceptos, mandamientos y normas y leyes. Y eso está en Bereshit 26:5, si mal no recuerdo. Y ahí podemos ver que ciertamente sí. Entonces, ya estaba la Torah, ya estaba la cultura, ya estaba en algo en que regirse. Y Abraham lo hacía. Y nos vamos un poco más atrás. Vamos a ver que en el diluvio, el Eterno le dice a Noah, vas a escoger animales de puros E impuros. e impuros. Entonces, Los ¿cómo Noah conocía cuáles eran los animales puros y cuáles eran los animales impuros si todavía la Torah no había sido dada? Entonces, ahí hay una referencia básica de que la Sí. Torah oral siempre ha existido La y esta oral. dio como resultado la Torah escrita. Porque a veces las cosas oralmente, cuando se transmiten, se pueden ir perdiendo algunos valores, algunos detalles interesantes. Por eso era necesario escribir la Torah para afianzar, para dejar escrito y para dejar una fe, constancia de la voluntad divina. Y es lo que se ve también en esta parachá, esa entrega de la Torah por escrito. Ok, entrando ahora a este tema, vemos que el Eterno hace que el pueblo llegue al monte de Sinaí. Dice las escrituras que habla con Moshe y le dice, purifica al pueblo, porque en 3 días me voy a aparecer en una nube en el cielo, o en la cima del monte, y me voy a manifestar y le voy a hablar a Israel toda mi voluntad. Aquí vamos a comparar detalle a detalle, si el tiempo no lo permite, cómo podemos ver la entrega de la Torah en el monte de Sinaí y cómo reflejarlo con los últimos tiempos
y la venida del Y la Mashiach. venida del Mashiach, muy, muy interesante. Bueno, los sabios dicen que esta es la paracha más importante del año, porque es la entrega de la Torá, y la entrega de la Torá marca un antes y un después. Dicen también los sabios que cuando la Torá fue dada, el mundo alcanzó un nivel de perfección máximo. Todo lo que tenía defectos se corrigió. Durante esos 40 días que Moshe tenía conexión con Akadosh Baruj Hu, el planeta se corrigió por 40 días. Amén. Excelente. Y eso, había un estruendo, truenos, sonidos de chofar, era algo sobrenatural, y las personas alcanzaron un nivel de perfección, no solamente espiritualmente hablando, sino físicamente. Personas ancianas parecían de 20 años. Ajá. Es algo Es muy importante. O sea que el Eterno rejuveneció el entendimiento, rejuveneció el cuerpo. Dicen algunos sabios que Israel, cuando salió de Egipto, uno de sus males era que durante esos años de esclavitud tan fuerte, los israelitas habían perdido parte de sus miembros. Ajá. Por ejemplo, los que trabajaban en las construcciones habían perdido manos, Y se corrigieron accidentes allí. de trabajo, habían perdido un ojo. La gente salió de Egipto cojo, tuerto, manco. Imagínese usted una caravana de tantos millones de personas y que todos vinieran con un defecto físico, cansados por el arduo trabajo. Entonces los sabios dicen que cuando se iban acercando al monte de Sinai, a la entrega de la Torá, el Eterno iba corrigiendo, iba sanando. El que era mocho de la mano le comenzaba a crecer. El que tenía problemas en la columna por peso y desviaciones en los discos de la columna se enderezaban, ¿ok? Y los ciegos o los que estaban tuertos les Recuperaba crecía todo, el la visión, ojo. todo. En fin, vemos que el Eterno, para que el pueblo tome y reciba Torah, tiene que sanarlo. Tiene que sanar. De ahí dice entonces los sabios de Israel que una persona sana puede gozarse en la Torá, pero una persona enferma, ¿cómo va a cumplir Torá con alegría? Por eso aquí viene este misterio. Toda persona que disponga en su corazón cumplir cada uno de los mandamientos prescritos por el Eterno va a recibir automáticamente la sanidad. Va a recibir la sanidad porque una persona sana es una persona que puede brincar, es una persona que puede exaltar, que puede alabar y que puede estar alegre en la presencia de nuestro Abacadosh. Totalmente, totalmente. Sí, y no solamente la Torah sana, el Mashiach sanaba. Amén. Y la mujer de flujo de sangre, por ejemplo, dijo, si tan solo tocar el borde de su sixi, que representa la Torah, seré sanada. Porque Malaquías 4.2 dice que cuando apareciera el Mashiach, en sus alas, en el talí, en su sixi, llevaría la sanidad a las naciones. Entonces, vemos en los sixi la representación de la Torah y vemos a una mujer enferma que cuando se toma de la Torah, cuando se adhiere a la Torah, cuando toma el Mashiach, entonces recibe sanidad para poder alabar al Elohim del cielo. Excelente. Bueno, vamos a analizar un último detalle para ya ir finalizando. Lamentablemente el tiempo es corto, pero no se pierda el próximo video, que va a ser una parashá directamente desde la sinagoga, aquí en Beit-Lehem, porque vamos a hablar sobre este tema más a detalle. Quiero concluir con lo siguiente. Las escrituras dicen aquí que cuando el Eterno envió la Torá al pueblo de Israel, Él dijo, porque me apareceré en una nube en la cima del monte y todo el pueblo estará presente y verá cómo yo te hablo a ti Moshe, para que te crean a ti, para que crean que tú eres el profeta, ¿ok? Y para que no haya duda de que yo he hablado. Y me llama la atención porque en los últimos tiempos, cuando el Mashiach vuelva, la profecía dice que todo ojo le verá. Porque aparecerá vendrá de la misma forma de como vino la Torá. Aparecerá de la misma forma como vino la Torá. Porque la Torá fue entregada de la cumbre del Sinaí en una nube con Moshe como profeta, para que crean en Moshe como profeta. Y el Mashiach se dice que cuando Él venga, vendrá en las nubes y que todo ojo le verá. Como estuvo Israel frente al monte de Sinaí mirando la nube
para ver a Moshe como el Eterno le hablaba y Moshe entonces hablaba como profeta al pueblo, también de la misma forma nosotros vamos a ver la segunda venida del Mashiach en la nube o en las nubes y vamos a creer en el Mashiach Yeshua como profeta para siempre. Y que Aleluya. sea pronto y en nuestros días. Amén. Y en tiempo cercano. Bueno, hasta aquí nos despedimos. Que el Eterno les bendiga poderosamente en esta Parashá Yitro. Mucho shalom y mucha paz para todos ustedes. Shalom, Brajot.